Muy buenos días. Nosotros les vamos a hablar acerca del libro The Political Economy of Developmental States in East Asia, South Korea, Singapur and Taiwan. Bueno, primero existen dos variables explicativas que interactúan: la naturaleza de la transición democrática y la estructura industrial de economía de política. Se basa en estudios de caso detallados y teóricamente fundamentados sobre Singapur, Corea del Sur y Taiwán. El concepto de estados desarrollistas asiáticos prosperó por su solidez empírica para explicar el milagro económico de Asia Oriental. El estado desarrollista es la abreviatura de la perfecta red de influencias políticas, burocráticas y monetarias que estructuran la vida económica en el noreste de Asia capitalista. Las principales características de la influencia estratégica del Estado en la economía incluyen un gobierno orientado al desarrollo, una burocracia económica competitiva para formular y ejecutar programas económicos y la gran capacidad de aislar la elaboración de políticas económicas de la presión social. Sin embargo, se cree que la desaparición o el nacimiento de estados de desarrollo fueron probablemente más culpable que la creación de burocracias competentes después de la crisis que hubo en Asia Oriental en 1997. Se señalan las variaciones en la transformación de los tres estados de Asia, Corea del Sur, Singapur y Taiwán, los cuales representan un tipo particular de estado desarrollista caracterizado por un sistema político autoritario. Las economías de estos estados iniciaron su rápido crecimiento económico tras el cambio a un modelo de crecimiento basado en las exportaciones a principios del año 1960. Para 1970 impulsaron la modernización industrial, por lo que más adelante impulsaron el desarrollo industrial intensivo para el año 2000. Sus enigmas son: el primero se refiere a la variación en la transformación del estado desarrollista en toda la región. El segundo se refiere a la variación de la transformación del estado desarrollista en un solo país. Las variaciones en la transformación del estado desarrollista han sido producidas por los distintos niveles de restricciones políticas impuestas al Estado cuando éste emerge de un proceso de desarrollo dirigido por el Estado. Para explicar esto, se necesitan dos variables: la primera, la estructura industrial, y la segunda, a la transición democrática, estas conformadas por la consideración estratégica de las élites gobernantes. La estructura industrial de un país es caracterizada por tres tipos de indicadores: concentración del capital extranjero, inversión extranjera directa y empresas estatales. No obstante, la falta de restricción democrática afecta al contexto político en el que se produce la elaboración de la política económica del Estado. ¿Qué es el modelo del Estado desarrollista? El desarrollo económico de los países de Asia Oriental ha sido un proceso de desarrollo dirigido por el Estado. Además, un compromiso constante con programas de desarrollo económico nacional para la toma de decisiones económicas para el desarrollo capitalista de esos países. Los poderosos acuerdos estatistas garantizan la fuerza institucional del Estado en la dirección del desarrollo económico. Se dice que la intervención agresiva del Estado en el mercado proporciona un impulso necesario para promover el crecimiento económico con el fin de superar el atraso económico en los países de desarrollo tardío. La fuerza y la amplitud de la influencia del Estado en la economía, derivadas de los acuerdos institucionales estatistas, son esenciales para que el Estado formule y aplique eficazmente políticas industriales que promuevan el crecimiento. La influencia del Estado en forma de política industrial se apoya en disposiciones políticas y instituciones y organizativas específicas relativas tanto al aparato estatal como a la empresa privada, así como a su interacción mutua. Al señalar que la descripción del Estado como entidad autónoma en los países de desarrollo que hicieron los primeros estadistas tiene sus límites,
Varios estudiosos han desplazado su atención de la fuerza del Estado a las relaciones Estado-empresa para explicar el éxito de la intervención política del Estado en los países recientemente industrializados. Lo que hace que las políticas sean tan eficaces es un tipo particular de estructura estatal y un tipo particular de relación entre el Estado y la industria. Es importante para la capacidad del Estado de Asia Oriental de formular y aplicar políticas que promuevan el crecimiento sin interferencia de los intereses de la sociedad. Evans dice que, para que el Estado sea desarrollista, el Estado autónomo está necesariamente incrustado en un conjunto concreto de lazos sociales que vincula al Estado con la sociedad y proporciona canales institucionalizados para la continua negociación y renegociación de objetivos y políticas, es decir, solo cuando el arraigo y la autonomía se unen, un Estado puede llamarse desarrollista. Por otra parte, Linda Weiss dice que el Estado desarrollista convierte su autonomía en una mayor parte de capacidad de coordinación, entrando en relaciones de cooperación con el sector privado para mejorar la eficacia de sus políticas económicas e industriales. Su idea dice que la interdependencia gobernada destaca tanto la importancia del liderazgo del Estado en el proceso de desarrollo como la cooperación entre el Estado y el sector privado. Sostiene que dicha interdependencia gobernada, por otro lado, Vivek Chiver cree que la intervención eficaz del gobierno en la economía depende del éxito de un país en la instalación del Estado desarrollista, es decir, ambos comparten las mismas ideas en tener la autonomía. No era lo suficiente para tener el éxito y por eso creían que la autonomía previa obtenida por la alianza con las empresas era necesaria para que los procesos a nivel estatal fueran eficaces. Capítulo 2. La rápida transformación del Estado desarrollista en Corea del Sur. Aquí nos enseña cómo una estructura industrial dominada por la DPCC y la transición democrática dieron lugar a una rápida transformación del Estado desarrollista surcoreano, como resultado de las fuertes limitaciones estructurales e institucionales creadas a través de dos procesos paralelos. El proceso de elaboración de políticas del Estado se vio cada vez más limitado por diversos intereses sociales. Se demuestra que la estructura industrial del país es la principal responsable de producir dicho resultado. El alto nivel de DPCC condujo a la aparición de grupos de interés laborales concentrados que dieron lugar a fuertes restricciones estructurales por parte de los trabajadores organizados en el funcionamiento de la alianza entre el Estado y las empresas tras la transición democrática del país. Como la supervivencia de las élites ha dado forma a la estructura industrial de Corea del Sur, la estructura industrial de Corea del Sur. Los orígenes políticos de la decisión de la élite de promover el DPCC provienen de las dificultades políticas internas de los años 60 y 70, en particular la intrusión de los militares en la política a partir de 1961. Las acciones nacionalistas de los golpistas no se tradujeron en una legitimidad política para que el régimen militar consolidara el poder político. A pesar de la transición a un gobierno civil en la década de 1970, apenas se produjeron cambios en la estructura autoritaria de Park. El acuerdo institucional original diseñado por Park para imponer el control político era cada vez más insuficiente para que las élites gobernantes mantuvieran su monopolio del poder. La aprobación de la Ley de Purificación Política también creó desunión en la oposición al impedir que los políticos participaran en las elecciones, entre otras medidas coercitivas. Como resultado, la disposición política del gobierno civil siguió siendo en gran medida autoritaria corporativista. Además, la economía se veía como un medio de varios hacia el fin de una entidad político-económica global esbozada vagamente en términos de política más pura.
mayor independencia y vigor nacional y mejor estatura internacional. Como las instituciones autoritarias diseñadas en la década de 1960 ya no podían asegurar el dominio del partido gobernante, las élites gobernantes lanzaron una segunda ronda de construcción institucional del Estado. A principios de la década de 1970, el Estado formuló objetivos económicos concretos a corto y largo plazo. Para estabilizar la economía a corto plazo, el régimen de Park promulgó el Decreto Económico de Emergencia y puso en marcha un importante proyecto de modernización industrial, la industrialización pesada y química, por sus siglas HCI. El Estado coreano recuperó cierta coherencia en la formulación de visiones económicas generales después de 1997. Esto atribuyó al fin de la contradicción inherente entre la reforma estructural y el crecimiento económico tras la crisis financiera asiática. Como consecuencia de esto, las limitaciones institucionales empujaron al Estado coreano a centrar su agenda económica en dos prioridades para el país. La primera era la reforma estructural entre 1998 y 2007 para superar la crisis financiera, y la segunda era la reactivación económica para impulsar el crecimiento económico de 2008 a 2017. La crisis financiera de 1997 intensificó la urgencia de la reforma estructural. A medida que los movimientos cobraban fuerza, el mantenimiento del crecimiento y la profundización de la reforma ya no se oponían. El resultado fue el fin de la no reforma del chaebol. En consecuencia, lo que surgió como estrategia estatal durante el gobierno de Kim Dae-jung y el de Roh Moo-hyun entre 1998 y 2007 fue la profunda reforma estructural neoliberal. Mientras se llevaron a cabo las reformas estructurales para desmantelar la alianza entre el gobierno y el chaebol, también se hacían intentos para llevar la economía hacia un nuevo paradigma de crecimiento económico orientado al mercado. En Corea del Sur, los grupos de intereses empresariales concentrados estaban formados por los principales líderes empresariales. La política de Chun de reducir la concentración de los chaebols fracasó debido a la defensa abierta de estos, que aumentaron su integración horizontal adquiriendo nuevas empresas. La fuerte influencia de los intereses empresariales concentrados en el Estado fue aún más impresionante en cuanto al éxito de los chaebols para reforzar su poder financiero durante la liberación económica. Aunque el gobierno esperaba que la reforma neoliberal frenaría el poder económico de los chaebol, el proceso de la reforma les proporcionó nuevas oportunidades para aumentar su poder financiero. La apertura del sistema político del país aumentó en gran medida las limitaciones estructurales producidas por las élites empresariales coreanas. Las limitaciones institucionales y estructurales de las élites empresariales también volvieron a aparecer a principios de la década del 2000. El Partido de Acción Popular, o PAP, estuvo dirigido por las élites políticas anglófonas que carecían de base electoral en una ciudad de hablantes de chino. Las élites del PAP forjaron una alianza de conveniencia con los extremistas de izquierda que contaban con un amplio apoyo de la población china local. Pero a principios de la década de 1960 los conflictos entre grupos de élites políticas se intensificaron, lo que propició la ruptura del partido en 1991. Hablando de Singapur, desde finales de la década de 1980, esta sociedad empoderada se alejó del partido autoritario. El pequeño tamaño de este territorio facilitó al gobierno autoritario el control de una sociedad en rápida evolución. El fuerte control de la sociedad por parte del PAP provocó un profundo miedo. Como la mayoría de los singapurenses optó por mantenerse al margen de la esfera política y centrarse en su vida privada, en la década de 1990 surgió una apatía política generalizada en la sociedad acomodada. Como consecuencia, la forma de las relaciones entre el Estado y la sociedad en Singapur evolucionó hacia lo que llaman la gran brecha afectiva.
Esta gran brecha ha creado un modelo de relación gobierno-pueblo que debe ser único en el mundo, una sólida e inquebrantable unidad de propósito y compromiso en el plano económico, pero también una grave bifurcación en el plano emotivo. Parecía que se había desarrollado una especie de modus vivendi, por el que cada uno acepta vivir con la preferencia del otro mientras ambos trabajan juntos por el bien del país. Mientras que en Corea del Sur se sustituyeron las instituciones autoritarias para otras democráticas, en Singapur se mantenieron todas las instituciones políticas que limitaban los derechos políticos. El contexto político en el que las élites gobernantes adoptaron una estrategia de cooptación autoritaria fue la aparición del descontento de la clase media en el ámbito socioeconómico. A principios de la década de 1980, la clase media se mostró cada vez más firme en cuanto a sus beneficios materiales. Entre los 3 estados de Asia Oriental, Singapur es el más integrado en la economía mundial, ya que el PAP ha reconocido la necesidad de capital internacional desde 1965. La ambición del Estado de lograr la integración y liberación mundial refleja en el Plan Económico de 1991, el cual pedía que Singapur se convirtiera en un país desarrollado de primera división para el 2030. Este plan también pretendía convertir en una ciudad-estado global mediante la mejora de los recursos humanos, la orientación internacional, el desarrollo de clústeres de fabricación y servicios, el mantenimiento de la competitividad internacional y la reducción de la vulnerabilidad. Mientras el PAP seguía la estrategia de cooptación autoritaria, introdujo comités de reestructuración económica dirigidos por el partido en un cambio significativo del proceso de elaboración de políticas estatales. Entre 1985 y 2016, el Estado creó 5 unidades: el Comité Económico en 1985, el Comité de Competitividad de Singapur en 1997, el Comité de Revisión Económica en 2001, el Comité de Estrategias Económicas en 2009 y por último el Comité de Economía del Futuro en 2016. Estos comités de política económica tienen 2 características principales. La primera es la construcción de un gobierno consultivo y la segunda característica es el papel de liderazgo del PAP. Con estas 2 características es fácil ver cómo la formación de comités de política económica dirigidos por este partido mejoró la capacidad del Estado para formular agendas económicas nacionales coherentes como parte de un Estado consultivo autoritario más amplio. Hacia finales de la década del 2000, el PAP empezó a enfrentarse a una situación política difícil, ya que su política de crecimiento y proinmigración empezó a entrar en conflicto directo con los intereses de la clase media. Existieron 2 conjuntos paralelos de políticas económicas después de 2010. La primera impulsó un cambio hacia el crecimiento de la productividad, comenzando con una creación de una agenda estatal de desarrollo, y la segunda tenía como objetivo aprovechar las oportunidades de crecimiento al final de la crisis financiera en 2009 para garantizar los resultados económicos de Singapur. En Singapur, la formulación de políticas del Estado ha sido en gran medida inmune a las limitaciones políticas de las élites empresariales debido a la estructura industrial y a la falta de transición democrática. Aquí tampoco existen limitaciones políticas por parte del trabajo organizado, ya que este ha estado fuertemente controlado por el PAP. El éxito de este control sobre los trabajadores organizados fue el resultado del desarrollo de una estrecha relación entre el partido y el sindicato. Un éxito significativo de Singapur en la creación de intereses laborales gestionados por el Estado también fue la creación del Consejo Nacional de Salarios. Este consejo ha sido durante mucho tiempo el responsable de gestionar los intereses laborales de Singapur de acuerdo con la agenda económica del gobierno. Por último, la formación de este Consejo Nacional de Salarios transfirió por completo la responsabilidad de los sindicatos en la promoción de los intereses materiales de sus miembros del PAP. Promoción de la concentración de capital privado nacional en la economía.
El deseo de supervivencia política de los golpistas dio lugar al Estado desarrollista. La elaboración de la política económica del Estado determinó por consiguiente el porcentaje de PCC en Corea del Sur. El periodo inicial de promoción de las exportaciones y expansión de los chaebols se vio facilitado por la favorable situación internacional de la época. El largo auge de la posguerra en las economías occidentales avanzadas y en Japón proporcionó a estos mercados en expansión. Para maximizar las exportaciones, el gobierno de Park dirigió generosos recursos financieros a las chaebols, principalmente préstamos extranjeros garantizados por el Estado con un reembolso del 90%. De este modo, el Estado socializó el riesgo financiero, permitiendo financiar agresivamente la expansión y generando una diversificación empresarial. Con el apoyo político deliberado del Estado, el fenómeno de crecimiento de los chaebols reforzó en consecuencia el DPCC del país. Decisiones de la élite. El autoritarismo de Corea del Sur. Refuerzo del autoritarismo y aceleración de la transición democrática. El camino hacia Corea del Sur y la democracia estuvo marcado por resultados de transición de un régimen divergente. La imposición autoritaria de 1980 y la rápida transición democrática de 1987. La reproducción de una dictadura militar en 1980. En Corea del Sur, el movimiento de democratización se centró en la injusticia socioeconómica. Para desafiar el régimen, las élites de oposición coreana vincularon su programa político liberal a una demanda de justicia socioeconómica que surgió tras el incidente de la compañía IH de 1979, que formaron una alianza obrero-estudiantil y defendieron los derechos laborales tras la trágica muerte de Chon Dae-il. La segunda fueron los cristianos progresistas, que proporcionaban un espacio para que los estadounidenses y trabajadores pudieran reunirse. Esta organización contaba con escuelas nocturnas para capacitar a los trabajadores y ofrecieron protección política a los que participaban en el movimiento obrero. El éxito de la transición democrática dependía de la capacidad de las élites de la oposición para reunir a la clase media en una coalición democrática interclasista. La decisión de estas élites de gobernar Asia Oriental y de seguir una estrategia de represión autoritaria en respuesta a un movimiento de democratización debía estar encabezado por la clase obrera. La fallida transición democrática de Corea del Sur en 1980 demuestra que el movimiento de democratización dirigido por la clase trabajadora fue el proceso de desarrollo económico dirigido principalmente por el Estado. Una rápida transición democrática en 1987. La rápida transición democrática de Corea del Sur en 1987 fue el resultado de dos decisiones estratégicas de las élites gobernantes. La primera fue en respuesta a la formación de una alianza democrática entre clases y la segunda se tomó en el contexto de un alto nivel de amenaza electoral. La decisión del régimen de Chun de liberalizar el sistema político no estaba motivada por intenciones de transformar la fórmula de legitimidad, sino de reforzar el poder autoritario. A nivel interno, Chun confiaba en que las instituciones autoritarias existentes eran lo suficientemente buenas para controlar a la sociedad y permitirle perseguir una legitimidad basada en el rendimiento. En el exterior, Chun estaba interesado en impulsar la legitimidad del régimen a través de la organización de dos eventos deportivos internacionales, los Juegos Asiáticos de 1986 y las Olimpiadas en el 88. Como resultado de ello, a diferencia de lo que ocurrió en el 80, la clase media se dio cuenta de que estaba mejor si su gobernante autoritario se vio incentivada a unirse a la coalición democrática a principios de 1987. El caso de Corea del Sur sugiere una fuerte relación entre el nivel de amenaza electoral y el entusiasmo de las élites gobernantes de Asia Oriental por introducir elecciones democráticas.
La formulación de las visiones estratégicas del Estado en Corea del Sur. Corea del Sur, bajo una reforma abortada de una visión a la incoherencia política, se muestra la incapacidad del Estado autoritario y los dos gobiernos que fueron elegidos democráticamente más tarde para llevar a cabo la reforma de los chaebol entre principios de la década de los 80 y mediados de los 90. Después de la transición democrática, el programa de reforma se vio obstaculizado por la incapacidad y Estado para poder equilibrar la forma estructural y el crecimiento económico como consecuencia de la aparición de importantes limitaciones institucionales. Los economistas, por tanto, consideraron que la reforma neoliberal para introducir algunos elementos de desarrollo dirigido por el mercado era una cura para la crisis económica de 1980. Sin embargo, el cambio de política neoliberal del Estado fue limitado, con la visión de la política de crecimiento como prioridad. La alianza entre el Estado y el chaebol siguió siendo un elemento central en la estrategia de Chon. La transformación en dos fases del Estado desarrollista en Taiwán. La estructura industrial y transición democrática han configurado el proceso de transformación en dos fases de Taiwán. Los cambios entre dos factores han llevado a la variación en la transformación del Estado en la década de 1990 y posterior a la estructura industrial de 2000. Durante la primera fase, la estructura industrial de Taiwán impidió que surgieran limitaciones estructurales por parte de las élites empresariales y los trabajadores organizados. La transición democrática del país hizo que la clase media y trabajadores organizados ejercían un nivel relativamente bajo de restricciones institucionales. En la segunda fase, la transformación de la estructura industrial de Taiwán dio un lugar a limitaciones estructurales generadas por intereses empresariales. Simultáneamente, el efecto de la transición democrática tuvo repercusiones en la producción de restricciones institucionales. La estructura de Taiwán y la transición democrática se vieron en la necesidad de las élites gobernantes de supervivencia, y esto dio lugar al Estado desarrollista, con objetivos meramente específicos de las élites que condujeron a la formación de una estrategia de desarrollo de las pymes, que posteriormente dio forma a la estructura industrial inicial del país. Se dio la decisión de iniciar la transición democrática y de introducir elecciones democráticas. Las élites iniciaron la transición anunciando el fin del régimen autoritario en respuesta a un movimiento democrático liderado por la clase media, pero no estaban dispuestos a introducir elecciones democráticas en el contexto de su dominio electoral. Así bien, los gobernantes taiwaneses impulsaron la introducción de elecciones democráticas cuando su dominio electoral se erosionó gradualmente a principios de la década de 1990. Se produjo la formulación de visiones estratégicas del Estado bajo 4 gobiernos elegidos democráticamente tras la apertura política de 1986. La erosión de las visiones estratégicas del Estado comenzó en la década de los 90 y se aceleró posterior al régimen del 2000. Existieron limitaciones que fueron generadas por las élites empresariales, como la transformación del porcentaje de DPCC, que condujo a la aparición de intereses empresariales dispersos en la década de los 90 e intereses empresariales concentrados en la década de los 2000. Y la transición democrática de Taiwán no condujo a las limitaciones institucionales generadas por las élites empresariales de la década de 1990. Frente a la normalización de las limitaciones tras el cambio de régimen en el año 2000. Finalmente, como el bajo nivel de la DPCC y el alto nivel de empresas públicas disminuyeron, las limitaciones estructurales generadas por el trabajo organizado al producirse intereses laborales dispersos y el sector estatal, sería como la supervivencia de las élites configura la estructura industrial. Limitación de la concentración de capital privado en el mercado. En la década de 1950 se manifestó la
la doble política de reforma agraria masiva y la promoción de empresas públicas, con el objetivo de que esta reforma agraria estuviera ligada a la situación interna. En primer lugar, como régimen continental, el KMT necesitaba enviar las revueltas campesinas y eliminar la base económica y política de la élite indígena. En segundo, la reforma agraria era para generar apoyo social. La reforma agraria masiva cumplió el objetivo del KMT, consolidar y estabilizar el poder político en Taiwán, ya que la mayoría de la población estaba satisfecha con la reforma. La reforma así eliminó la base económica y política de todos los grupos indígenas propietarios de tierras existentes en Taiwán. Desde entonces, la clase terrateniente nunca ha sido una fuerza significativa en la política económica de Taiwán. En el cambio económico, el éxito de la reforma ayudó al KMT a impulsar a Taiwán hacia una industrialización. La reforma también se complementó con enormes investigaciones en agricultura para estimular la innovación, que condujo a un crecimiento agrícola bastante rápido. La reforma también sentó bases para el desarrollo de una economía impulsada por las pymes. La legitimidad del régimen se vio más socavada por varios problemas diplomáticos, incluyendo la pérdida de su puesto en las Naciones Unidas a favor de la RPC, así como el no reconocimiento del régimen del KMT por parte de muchos países. Para entonces, las pymes dirigidas por taiwaneses nativos habían demostrado su competitividad. Aquí el KMT comenzó a reunir a las pymes para mantener la legitimidad política. Para el KMT, este cambio le permitiría ganarse el apoyo político de la mayoría del pueblo taiwanés y promover la exportación basada en las exportaciones, sin sacrificar la calidad igualitaria del desarrollo económico de Taiwán. En 1974 se creó el Fondo de Garantía Crediticia para pequeñas y medianas empresas, con el fin de ayudar a las pymes a obtener préstamos bancarios a partir de 1976. Aquí es donde el Estado crea bancos específicamente para las pymes. En 1982, el Estado creó el Departamento de la Pequeña y Mediana Empresa, DSMB, y el Centro de Servicios Unidos para seguir apoyando a las pymes. Pero a pesar de una amplia gama de medidas para promover las pymes, entre 1983 y 1990, los préstamos de bancos nacionales ordinarios a las pymes nunca superaron el 38% del total de los préstamos bancarios. Comprender la transformación del Estado desarrollista. En el periodo de posguerra, los estados desarrollistas surgieron en varios países de Asia Oriental casi simultáneamente para impulsar un rápido crecimiento económico desde los años 60 hasta mediados de los 90. La crisis financiera asiática de 1997 fue un acontecimiento importante que indicó que el Estado desarrollista se había transformado. De hecho, la capacidad de los antiguos estados desarrollistas de la posguerra, para dirigir el desarrollo económico se vio mermada por el surgimiento de diversos intereses sociales en dichos países recientemente industrializados. La literatura sobre la transformación del modelo de Estado desarrollista señaló el surgimiento de dos actores sociales, élites empresariales y trabajadores organizados, para explicar mejor la menor capacidad del Estado para dirigir el desarrollo económico. Sin embargo, esta explicación no aborda variaciones en el proceso de transformación, tanto en Asia Oriental como en el mismo país. El comercio y los grupos de interés, el desarrollo socioeconómico y la transición de régimen se han conceptualizado en el proceso de la política estatal a hacerlo dinámico, y está constantemente configurado por diversas limitaciones políticas y entorno político en el que se enfrentan las élites gobernantes. Desde el principio, el Estado desarrollista fue creado para las élites gobernantes autoritarias, para generar legitimidad basada en el rendimiento. Por tanto, la política económica del Estado fue una herramienta útil para que las élites consiguieran legitimidad política. El Estado desarrollista no es estático, sino transitorio en el proceso de desarrollo. Los propios éxitos de sus políticas provocan dos procesos políticos que acaban
emitiendo sus transiciones. En primer lugar, el comercio internacional da lugar a intereses empresariales y laborales. En segundo, el desarrollo socioeconómico conduce a la aparición de grupos de interés político prodemocráticos, es decir, clases medias y trabajadoras. En el primer proceso hablamos de actores sociales capaces de influir directamente en la elaboración de políticas del Estado. En el segundo, los actores sociales que tienen interés para alterar el contexto político en el que se produce la elaboración de políticas del Estado. Finalmente, y a forma de resumen mayor, entendiendo la transformación del Estado desarrollista. Este Estado desarrollista autoritario de Asia Oriental, en el que la intervención agresiva de la política económica es una característica clave, ha sido fundamental para entender el éxito de la industrialización en varias economías de Asia Oriental. Se cree que estos estados, nacidos del deseo de supervivencia política de las élites gobernantes de Asia Oriental, no pueden durar, ya que la eficacia del Estado en la ingeniería del crecimiento rápido puede verse inevitablemente socavada por el aumento de fuerzas sociales en el proceso de desarrollo.